En las montañas del Cáucaso Occidental, en una región remota donde las nubes parecen rozar constantemente la tierra, existe una grieta en la roca que pasa desapercibida para cualquiera que no sepa exactamente dónde mirar. No hay señales, no hay rutas marcadas, no hay indicios de lo que se esconde bajo ella. Solo una abertura oscura, estrecha, como si la propia montaña hubiera sido rasgada desde dentro. Ese lugar es la cueva Veriovkina. Durante años fue considerada la cueva más profunda conocida del planeta, con más de 2.200 metros de descenso vertical. Pero más allá de su récord, lo que la hace verdaderamente inquietante es su naturaleza. No es una cueva abierta o relativamente accesible. Es un sistema brutal, hostil, diseñado casi como una trampa natural. Un descenso continuo hacia la oscuridad absoluta. En 2018, una expedición internacional se adentró en ella con un objetivo claro: seguir explorando, cartografiando y comprendiendo sus últimas galerías. Era un equipo experimentado, compuesto por algunos de los mejores espeleólogos del mundo, personas acostumbradas al peligro, al aislamiento, a la presión psicológica. Sabían a lo que iban, o al menos eso creían. El descenso comenzó como cualquier otro: instalación de cuerdas, anclajes, comprobación de equipos. Cada metro hacia abajo era una mezcla de técnica y paciencia. En Veriovkina no se puede improvisar. Un error, una cuerda mal fijada, un paso en falso, y no hay vuelta atrás. A los pocos cientos de metros, la luz natural desaparece por completo. No hay transición suave. Es un corte radical. A partir de ese punto, todo depende de la luz artificial. Y más allá de esa luz, no existe nada. Los días bajo tierra comienzan a perder sentido. No hay amanecer, no hay noche, solo turnos de trabajo, descanso y avance. El tiempo se mide en esfuerzo, no en horas. El equipo avanzaba bien. Instalaban campamentos temporales en repisas rocosas, en pequeñas cámaras donde apenas cabían. Comían alimentos deshidratados, dormían en sacos húmedos, con el sonido constante del agua filtrándose por las paredes. El frío era constante, la humedad absoluta y el silencio casi total, excepto por algo: el goteo. Siempre el goteo. A medida que descendían, la cueva se volvía más compleja. Pasajes estrechos obligaban a avanzar, arrastrándose durante minutos eternos. En algunos puntos el cuerpo debía encajar milimétricamente entre la roca. Respirar profundo no era una opción. Era como si la montaña intentara cerrarse sobre ellos. Después de varios días, alcanzaron una de las zonas más profundas exploradas hasta entonces. Allí el entorno cambiaba ligeramente. Aparecían galerías con agua acumulada, pequeñas lagunas subterráneas, zonas donde el suelo desaparecía bajo superficies negras y quietas. Decidieron montar un campamento. Era un lugar peligroso pero estratégico, y fue allí donde todo comenzó a torcerse. Uno de los exploradores, un hombre con años de experiencia en cuevas extremas, decidió investigar un pasaje lateral que no estaba completamente documentado. No era algo extraño. Ese tipo de decisiones son parte del trabajo. Se preparó, revisó su equipo y se adentró solo en la galería. Al principio, la comunicación por radio era intermitente, como siempre ocurre en ese entorno. Las señales rebotan, se pierden, desaparecen. Pero durante las primeras horas todo parecía normal, hasta que dejó de responder. Al principio no cundió el pánico. En una cueva así es habitual. Pero las horas pasaron, y luego más horas. Y entonces el silencio dejó de ser normal. Se volvió inquietante. El equipo decidió organizar una búsqueda. Avanzaron por el mismo pasaje, uno a uno, con cuidado extremo. La galería era más estrecha de lo que esperaban. El aire era más pesado. Algunos comenzaron a notar que la respiración se hacía más difícil, como si el oxígeno fuera menor. La luz de los frontales iluminaba paredes húmedas, brillantes, que parecían moverse con cada sombra. Y entonces lo encontraron. Estaba en una pequeña cavidad parcialmente inundada. El agua le cubría parte del cuerpo. No había señales de lucha. No había indicios claros de caída o impacto. Simplemente estaba allí, inmóvil, sin vida. El momento fue devastador, pero también desconcertante. Algo no encajaba. Era un explorador experto. No era alguien que se desorientara fácilmente.
El lugar donde fue encontrado no parecía especialmente peligroso comparado con otras zonas que ya habían superado. Y sin embargo, allí había terminado todo. Intentaron analizar la situación. Revisaron el entorno. Algunos mencionaron la posibilidad de gases acumulados. En cuevas tan profundas, pueden formarse bolsas de dióxido de carbono o zonas con bajo nivel de oxígeno. Invisibles, silenciosas, mortales. Otros pensaron en la hipotermia. El agua estaba extremadamente fría. Una caída, aunque pequeña, podría haber sido suficiente para provocar un shock. Pero había algo más, algo difícil de explicar. Durante la búsqueda, varios miembros del equipo comenzaron a sentir una incomodidad creciente. No era miedo directo, era otra cosa, una sensación de presión. Como si el espacio fuera demasiado pequeño, demasiado cerrado, como si algo no estuviera bien. Uno de ellos describió más tarde que, en ciertos momentos, sentía que alguien caminaba detrás de él, pero cuando se giraba, no había nadie. Otro mencionó sonidos extraños. No el agua, no las cuerdas. Algo distinto, irregular, como pasos o respiraciones. Nadie quiso darle demasiada importancia en ese momento, porque en la oscuridad absoluta, la mente puede hacer cosas extrañas, pero esas sensaciones quedaron grabadas. El siguiente desafío era aún más duro, sacar el cuerpo. Y ahí fue cuando comprendieron la verdadera dimensión del problema. Cada metro hacia arriba era un obstáculo. Pasajes estrechos donde apenas cabía una persona. Ahora debían atravesarse con un cuerpo adicional. Pozos verticales que requerían maniobras complejas. Zonas inundadas donde el riesgo aumentaba. Además, el tiempo jugaba en su contra. El agua podía subir, las condiciones podían cambiar, y el agotamiento ya era extremo. Tras varios intentos y evaluaciones, tomaron una decisión que ningún explorador quiere tomar: dejar el cuerpo en la cueva. No por falta de respeto, sino por supervivencia. Lo colocaron en una zona relativamente segura, marcada, registrada, y comenzaron el ascenso. Salir de Veriofkina no es simplemente subir, es otra expedición completa. Días de esfuerzo, de tensión, de concentración absoluta. Pero esta vez era diferente. El ambiente había cambiado. El silencio era más pesado. Cada sonido parecía amplificarse. Cada sombra parecía moverse más de lo normal. Algunos evitaban hablar de ello. Otros no podían dejar de pensar en lo ocurrido. Cuando finalmente alcanzaron la superficie, la luz del día resultó casi irreal, como si no perteneciera al mismo mundo. El aire libre, el cielo, el sonido del viento, todo parecía ajeno después de tantos días bajo tierra. Pero la historia no terminó ahí. Con el paso del tiempo, se analizaron los datos, los testimonios, las condiciones del entorno. La explicación más aceptada fue una combinación de factores: posible acumulación de gases, fatiga extrema, condiciones térmicas, una muerte trágica, pero explicable. Y sin embargo, entre los espeleólogos hay detalles que siguen comentándose en voz baja. Sensaciones compartidas, percepciones similares, pequeños fragmentos de experiencia que, por separado, pueden parecer insignificantes, pero juntos forman algo más inquietante. Porque en un lugar donde no hay luz, donde el tiempo no existe y donde el ser humano no pertenece, la mente empieza a reaccionar de formas inesperadas. Algunos dicen que no hay nada extraño en Veriofkina, solo roca, agua y oscuridad. Otros no están tan seguros. Hoy en día la cueva sigue siendo explorada. Nuevas expediciones descienden cada año, buscando ampliar el conocimiento, romper límites, descubrir lo que aún permanece oculto. Pero todos los que bajan conocen la historia y saben que allí abajo no hay margen de error, que cada decisión cuenta, que cada paso puede ser el último, y que en la profundidad absoluta no solo luchas contra la naturaleza, también contra lo que tu mente puede llegar a crear, o quizás contra algo que siempre ha estado allí, esperando en silencio, en la oscuridad más profunda de la tierra.